Análisis de tensiones mediante fotoelasticidad. Fundamentos de la fotoelasticidad. En esta unidad se presentan los fundamentos de las técnicas fotoelásticas. El objetivo es mostrar los fenómenos en los que se basa este tipo de análisis experimental de tensiones. El enfoque utilizado aquí es introductorio, utilizando un punto de vista meramente cualitativo, ya que en unidades posteriores se llevará a cabo un análisis más detallado de distintas aplicaciones. El contenido de la presentación es como sigue. Tras una introducción en la que se presenta la fotoelasticidad como método de análisis de tensiones, se describen los fenómenos de la luz polarizada y birrefringencia, que son esenciales para comprender la técnica fotoelástica. Para finalizar, veremos también algunos ejemplos. En el diseño mecánico de un componente sometido a esfuerzos mecánicos dentro del rango elástico, como por ejemplo el que se muestra en la figura, es necesario conocer el campo de tensiones existente con el fin de conocer los puntos más solicitados. En general, existen diversas formas de determinar el campo de tensiones. La primera es mediante la formulación teórica y analítica del problema. Este planteamiento, que es el más antiguo, ofrece un grado de aplicabilidad que es muy bajo. No hay que olvidar que el problema elástico es en realidad complicado y de difícil solución analítica. Además, las hipótesis que se hacen sobre las cargas y restricciones aplicadas suelen ser muy restrictivas. Otra técnica es mediante métodos numéricos, por ejemplo, el método de los elementos finitos. Estas técnicas han experimentado un gran auge en los últimos años gracias al desarrollo de los ordenadores. Son de gran aplicación en las etapas de diseño previo, ya que son capaces de resolver problemas que geométricamente son muy complicados, con diversos materiales, etc. Sin embargo, presentan el inconveniente de que el modelado correcto de las cargas y restricciones aplicadas es difícil. Al contrario de lo que pudiera parecer, esta etapa no es sencilla en absoluto y las simplificaciones asumidas pueden dar lugar a soluciones alejadas del verdadero comportamiento del componente. Otra alternativa es mediante técnicas experimentales. Destacan dentro de este planteamiento del problema las técnicas extensométricas y las técnicas fotoelásticas. La gran ventaja de estas técnicas es que el análisis de los componentes es el más aproximado a la realidad, sin necesidad de modelado simplificado de la geometría, del material, de cargas o de restricciones. Por tanto, sus resultados son los que todo analista busca conocer al diseñar un componente. Su gran inconveniente es la necesidad de un prototipo o modelo de componente ya construido con anterioridad. Las técnicas fotoelásticas son aplicables a modelos en dos dimensiones que representan el componente a analizar. Por ejemplo, en la figura se muestra el modelo de la sección de un cigüeñal. Otro ejemplo lo constituye el análisis de un diente de engranaje bajo carga. Se observan las denominadas líneas isocromáticas que indican el nivel de tensiones al que se encuentra sometido cada punto del componente bajo las cargas aplicadas. Hay que destacar que en la práctica de la ingeniería hay muchos casos en los que es virtualmente imposible llegar a una solución analítica del problema estudiado. Como se muestra en este ejemplo de diente de engranaje, el uso del método fotoelástico para su resolución resulta especialmente útil para la investigación de las concentraciones de tensión en los ángulos y radios de acuerdo de la pieza. Los modelos tridimensionales son muy útiles al permitir conocer el estado tensional del interior de un cuerpo. Se utiliza para ello el análisis de diferentes cortes realizados al modelo tras un proceso de curado bajo carga. También se utilizan con el componente ya fabricado mediante recubrimientos especiales, siendo esta técnica la más extendida. El recubrimiento, llamado film polarizante, se aplica sobre el componente ya terminado y permite el análisis de componentes reales de prácticamente cualquier tamaño y forma bajo las condiciones de carga de servicio reales. La luz polarizada en fotoelasticidad. El descubrimiento de esta técnica experimental fue realizado por Sir David Brewster en 1816, que observó que cuando una pieza de vidrio cargada es iluminada mediante luz polarizada transmitida a su través, aparece un patrón de colores causado por las tensiones que hay en la pieza. Hasta 1891 sus ideas no fueron retomadas, siendo Wilson quien reinició su estudio. Ya en los años 20, Ernest Cocker
generalizó su uso con numerosas aplicaciones en la ingeniería mecánica. El fenómeno se basa en la polarización de la luz y en la utilización de un material birrefringente. A continuación se resumen sus aspectos fundamentales. En un punto de un rayo luminoso podemos esquematizar la luz natural, tanto blanca como monocromática, como una infinidad de vectores perpendiculares al rayo cuyo módulo varía sinusoidalmente a lo largo del tiempo. Si la luz es monocromática, todas las ondas tendrán la misma longitud de onda en todos los planos. Si por el contrario se trata de luz blanca, se producirá la superposición de ondas con diferentes longitudes, también en todos los planos. Si se coloca un filtro polarizante rectilíneo, tan solo dejará pasar las vibraciones que se producen en su dirección preferente de polarización, extinguiendo gradualmente las demás, hasta el punto de anular las que son perpendiculares. Este filtro se llama filtro polarizador. A la salida del filtro, la luz está polarizada. Si se gira el filtro alrededor del eje definido por el rayo luminoso, gira con él la dirección de polarización de la luz. Al vector que define la dirección de la luz polarizada en el espacio y su amplitud lo denominaremos E mayúscula. Si ahora se coloca un segundo filtro polarizante, llamado analizador, sobre el rayo que ha salido del primero, polarizador, de forma que ambos tengan direcciones de polarización paralelas, el rayo luminoso podrá atravesarlos. Sin embargo, si se gira uno de ellos, en este caso el segundo, respecto al otro, hasta que ambos estén perpendiculares, lo que se producirá es la extinción del rayo. A continuación, vamos a ver un vídeo que ilustra este fenómeno. Se sabe que la luz reflejada por una superficie no metálica, agua, cristal, plástico, etc., se polariza rectilíneamente, es decir, paralelamente a la superficie que la refleja, y por tanto perpendicularmente al plano de incidencia del rayo. Por tanto, si se coloca un único filtro polarizante de forma que la dirección de polarización sea perpendicular al plano de incidencia del rayo, se continuará viendo el reflejo. Sin embargo, si se gira a 90 grados la dirección de polarización, se conseguirá hacer desaparecer el reflejo. Este efecto es utilizado en la fabricación de gafas de sol, filtros para pantallas de ordenadores, etc. Además, esta experiencia permite conocer la dirección de polarización de un filtro. Observamos que si se coloca un filtro polarizante sobre una fuente de luz blanca, únicamente se observa una ligera disminución en la intensidad de luz transmitida. Si colocamos dos filtros con las direcciones de polarización paralelas, dejan pasar la luz. Pero cuando se gira uno de ellos, se observa que la luz no se transmite a su través. El fenómeno de la birrefringencia. La mayoría de los materiales transparentes no modifican el rayo de luz que los atraviesa, ya que son materiales isótropos y la luz oscila de igual forma en cualquier dirección. Por tanto, si se colocan entre un conjunto polarizador-analizador cruzado, no se observará ningún efecto. Sin embargo, se han descubierto ciertos materiales, como la nitrocelulosa, baquelita y más recientemente los policarbonatos, poliuretanos o compuestos a base de resinas epoxi que poseen anisotropía óptica, o lo que es lo mismo, birrefringencia. Estos materiales poseen la propiedad de variar la luz polarizada rectilíneamente según el estado tensional en el que se encuentren. Introduzcamos ahora un material birrefringente en el camino recorrido por el rayo de luz entre los dos filtros polarizantes. Un material birrefringente posee dos ejes ópticos ortogonales, K1 y K2. Y todo rayo luminoso polarizado E que incida perpendicularmente sobre el material se podrá descomponer en sus componentes E1 sobre K1 y E2 sobre K2. En principio, si el material no está cargado, el rayo polarizado E no desviará su plano de vibración y al encontrarse con el analizador cruzado quedará extinguido. Vemos aquí en la imagen cómo este rayo queda extinguido
al llegar al filtro analizador cruzado. El rayo de luz polarizada que llega al material birrefringente, por tanto, se puede considerar descompuesto en las componentes E1 y E2 con respecto a los dos ejes ópticos ortogonales K1 y K2. Notar que el rayo de luz debe atravesar un espesor de material E minúscula. Si el material está bajo carga, por ejemplo, bajo la acción de una fuerza F, se activa un cierto grado de birrefringencia, es decir, de anisotropía óptica, que será proporcional a la carga aplicada. En esencia, el fenómeno se debe a la deformación de la estructura interna del material, generalmente materiales poliméricos. Como consecuencia, una de las componentes avanza más rápidamente que la otra a través del espesor del material. En la figura es la componente E2 la que avanza más rápidamente. Cuando la componente E1 alcanza el final del material, se recompone con la componente E2', siendo esta componente E2' diferente a la componente E2 debido al desfase producido en el avance a través del material. Por tanto, la recomposición del rayo da lugar a una nueva onda que no presenta la misma orientación que la onda polarizada que llega al material birrefringente. Vemos que la nueva onda, al cambiar su orientación, no quedará extinguida por el filtro analizador cruzado. Esta orientación varía punto a punto del material, dando lugar a franjas isocromáticas. Los puntos que presentan la misma deformación local varían la orientación de la onda saliente de la misma manera y, por tanto, dan lugar a la misma franja de color. Este aspecto será tratado con más detalle en unidades sucesivas. Para finalizar, veamos las líneas isocromáticas que aparecen en dos ejemplos. El primero es un arco cargado. Se observan las líneas isocromáticas que aparecen debido a la aplicación de una carga puntual en el lado superior. Las líneas isocromáticas, como decimos, corresponden a puntos de igual tensión. El segundo ejemplo es un disco comprimido entre dos puntos. Este tipo de contacto, denominado contacto hertziano, da lugar también a franjas isocromáticas como se observa en la imagen. Terminamos así esta primera unidad y en unidades posteriores evaluaremos de forma cuantitativa cómo conocer el estado tensional de un cuerpo cargado.